Dios le bendiga. En esta clase vamos a trabajar transformaciones geométricas, pero con el subtema de simetrías en el plano. Esta clase está ubicada en la primera quincena del módulo 1 del libro de cuarto de Prepara, en la página 56, simetrías en el plano. Vamos a hablar de lo que es el concepto de simetría, vamos a hablar sobre lo que es la simetría central y nos vamos a estar refiriendo a lo que son las simetrías axiales, que hacen referencia a simetrías axiales en el eje X y simetrías axiales en el eje Y. Todo esto lo vamos a encontrar en nuestra hoja de trabajo. La simetría es un tipo de transformación que conserva la forma y el tamaño de una figura. En el plano hay dos transformaciones de simetría. Está la simetría central y las simetrías axiales. La simetría central tiene una regla y esa regla se representa con una S haciendo referencia a la simetría central y con un subcero. Recordando que las simetrías siempre la vamos a trabajar en el plano cartesiano, por eso estamos hablando de par ordenado, es decir, para ubicar un punto en el plano cartesiano siempre necesitamos un par ordenado y este par ordenado se representa con las letras X, Y. Para aplicarle simetría central a este punto, sencillamente tenemos que cambiarle el símbolo a este par ordenado. Si es positivo, entonces será negativo. Ambos números de este par ordenado, sean los números que corresponden a la X o sean los números que corresponden a la Y. Por eso aquí tenemos menos X menos Y, es decir, sencillamente le cambiamos los símbolos a este par ordenado y ya está aplicada la simetría central. Por ejemplo, si tenemos un punto 3,5 y necesitamos aplicarle simetría central, le copiamos el par ordenado al cual necesitamos aplicarle la simetría central, recordando que la simetría central se representa con una S y un subcero. Entonces el punto al cual le vamos a aplicar la simetría central es al punto A y este punto es 3,5. Recordando que 3 corresponde a la X y el 5 corresponde a la Y. Entonces, sencillamente copiamos la A, le ponemos prima, indicando que ya se le está aplicando la simetría central y le cambiamos los símbolos. El 3 ahora será negativo y el 5 será negativo, tal y como nos los indica aquí. Si se diera el caso de que este 3 fuera negativo, entonces aquí se coloca positivo. Si este 5 fuera negativo, entonces aquí se coloca positivo y ya se le aplicó la simetría central. De manera que la regla nos está diciendo, simplemente cámbiales el símbolo a los números que tenemos en este par ordenado. Si los números son positivos, entonces al cambiarle el símbolo serían negativos, es decir, sería lo opuesto de la suma. Las simetrías axiales, tal y como nos los indica este subtema, nos está hablando en plural, es decir, que hay dos o más de un tipo de simetría, pero realmente son dos. Está la simetría axial con respecto al eje X y está la simetría axial con respecto al eje Y. La simetría axial con respecto al eje X se representa con una S mayúscula y un sub X y la simetría axial con respecto al eje Y se representa con una S mayúscula y una sub Y. La simetría axial con respecto al eje X tiene su regla y la simetría axial con respecto al eje Y también tiene su regla correspondiente.
Para aplicarle simetría axial con respecto al eje X a un punto, sencillamente necesitamos cambiarle el símbolo al segundo número del par ordenado, es decir, a la Y. Si podemos notar, la X se colocó de la misma forma y a la Y se le puso el símbolo opuesto al que tiene por defecto. Aquí tiene un símbolo que es positivo y el símbolo positivo no se marca, por lo tanto aquí colocamos menos Y. Sencillamente esto y ya ahí está aplicada la simetría axial con respecto al eje X. Si le vamos a aplicar simetría axial con respecto al eje Y a X punto, es decir, a un punto que te den, sencillamente debes cambiarle el símbolo al primer número del par ordenado, es decir, a la X. Si la X está positiva, entonces la vas a colocar negativa y la Y la va a colocar con el símbolo que tenga igual. Entonces, aquí si la Y está negativa, entonces la vas a colocar positiva y la Y se va a colocar con el mismo símbolo que tiene. Es decir, solamente vamos a cambiar el símbolo al primer número del par ordenado, como dije anteriormente. Vamos a tratar el mismo ejemplo que hicimos acá arriba. En este ejemplo tenemos el punto A 3,5, por lo tanto copiamos este punto acá, simetría axial con respecto al eje X, que le vamos a aplicar al punto A, y este punto es 3,5 necesariamente, o lo único que necesitamos es cambiarle el símbolo a el segundo número del par ordenado, que es el 5, y aquí tenemos A', indicando que le estamos aplicando ya la simetría al punto A. El 3 se coloca igual, porque aquí no me dice que le aplique nada al 3, es decir, tengo que colocarlo igual al primer número del par ordenado, que es la X, y esta X, en el lugar de la X tenemos el 3. Entonces, aquí el 5 le cambiamos el símbolo y tenemos menos 5, es decir, como aquí nos indica la regla que se le cambia el símbolo al segundo número del par ordenado, entonces tenemos menos 5. Y ya ahí está aplicada la simetría axial con respecto al eje X. La simetría axial con respecto al eje Y, vamos a colocar el mismo ejemplo, o tenemos el mismo punto. Sencillamente le cambiamos el símbolo al primer número del par ordenado, que es a la X, y como aquí tenemos 3, ahora será menos 3, y ahí está finalizado el trabajo. Nota, si aquí fuera negativo, entonces aquí se coloca positivo y ya se le cambió el símbolo. Simplemente hay que cambiarle el símbolo. Este menos nos indica que se le va a cambiar el símbolo al segundo número del par ordenado. Si el segundo número del par ordenado es positivo, será negativo. Si es negativo, será positivo. Aquí nos indica que se va a cambiar el símbolo al primer número del par ordenado. Si el primer número del par ordenado es positivo, será negativo. Pero si es negativo, será positivo. Simplemente el primer número del par ordenado. Vamos a realizar un ejemplo. En el libro, en la página 57, nos piden obtener para cada figura la simetría indicada. La figura que tenemos en el primer ejercicio es un segmento de recta. Un segmento de recta que consta de dos puntos. Tenemos un punto menos 2,1 y un punto 3,4. Aquí nos dan las indicaciones. ¿Qué tipo de simetría le vamos a aplicar? Es simetría central, porque es una S sub 0. Entonces, copiamos la regla de la simetría central, que es S sub 0, X, Y, el indicador menos X, menos Y, indicándonos que le vamos a cambiar el símbolo a ambos números del par ordenado. Entonces yo le llamé punto A menos 2,1 y aquí lo tengo. Y al aplicarle la simetría le cambiamos los símbolos. Como aquí está negativo, aquí lo coloco positivo. Y aquí está positivo, aquí lo coloco negativo. Porque aquí nos dice que le cambiemos los símbolos a ambos números del par ordenado. Y aquí ya tenemos la simetría central aplicada al punto A. Al segundo punto 3,4 le llamé punto B.
Y para aplicarle la simetría simplemente le cambio los símbolos a ambos, al 3 y al 4. Por lo tanto acá yo tengo menos 3 y menos 4 y ya terminé por eso. Aquí podemos notar la diferencia entre esta figura o este segmento de recta antes de aplicarle simetría central y después de aplicarle la simetría central. Podemos notar que el punto A antes de aplicarle simetría era menos 2,1 y luego pasó a ser 2, menos 1. Aquí tenemos el punto B, que antes de aplicarle la simetría era 3,4 y después de aplicarle la simetría pasó a ser menos 3,4. Entonces este es nuestro nuevo segmento con la simetría central aplicada. Aquí vamos también a realizar este segundo ejercicio. Nos dice que le apliquemos la simetría espacial con respecto al eje X a este triángulo que tiene 3 puntos porque son 3 vértices. Un triángulo tiene 3 vértices. Entonces copio la regla que corresponde a la simetría axial con respecto al eje X, la cual nos dice que si tenemos un par ordenado y le queremos aplicar la simetría axial con respecto al eje X, sencillamente debemos de cambiarle el símbolo al segundo número del par ordenado, es decir, a la Y. Entonces le llamé al punto A 3,1, elegí 3,1 como el punto A, usted puede elegir como A al punto que usted quiera, entonces yo tengo 3,1 y le cambié el símbolo al segundo número del par ordenado, como aquí es 1, le colocamos menos 1 y los demás pasan igual o lo colocamos igual. Al segundo número le llamé 4,3, este que está acá le llamé B. Y le cambio el símbolo al segundo número del par ordenado, menos 3, tal como nos los indica la regla. De manera que 4 se colocó igual y al 3 le colocamos menos 3. Y finalmente le llamamos C al punto 2,3 y le cambiamos el símbolo al segundo número del par ordenado. Como aquí está positivo, lo colocamos negativo y tenemos menos 3. Aquí tenemos la diferencia entre el triángulo antes de aplicarle la simetría con respecto al eje X y el triángulo después de aplicarle la simetría axial con respecto al eje X. Pueden notar que el punto A original es 3,1 y luego después de aplicarle la simetría axial es 3,-1. Aquí tienen el punto B que es 4,3 y después de aplicarle la simetría es 4,-3. De igual forma tenemos el punto C que la simetría que antes de aplicarle la simetría el punto original es 2,3 y después de aplicarle la simetría es 2,-3. Esto se lo hacemos, es decir, presentamos esta parte gráfica para que en caso de que le pidan que también grafique el nuevo punto después de aplicarle la simetría, usted sepa cómo hacerlo. Sencillamente lo grafica los nuevos puntos obtenidos, que son estos que están aquí marcados de rojo. Bien, aquí también pueden notar una pequeña diferencia o un dato muy importante, que como la simetría axial es con respecto al eje X, fíjense que esto como que el reflejo de esto es con respecto al mismo eje X. Miren, este es el eje X y este es el eje y este es el eje Y. Noten que es como un espejo de esta imagen. El espejo estuvo donde con respecto al eje X de este lado, del lado abajo. Si fuera con respecto al eje Y, entonces lo hubieran encontrado de este lado, porque este es el eje Y. Bien, ya este ejercicio aquí nos indica que le aplique la simetría axial al eje Y. Es decir, es como realizar este trabajo que hicimos acá con esos 3 puntos y luego realizar ese trabajo que hicimos acá a esos 3 puntos. Es decir, por separados, pero a esos mismos puntos. Eso lo van a realizar ustedes.